Pues nada, pues lo primero es agradeceros a vosotros, a ti, a Rosa María, pues acogernos de nuevo aquí. Voy a intentar, me presento, soy Carlos Franco, te lo has comentado, trabajo en un departamento que se encarga de la promoción de los instrumentos CDETI y también asesoramiento experto. Ayudamos a las empresas, a cualquier tipo de entidad que quiera colaborar con CDETI, que tenga ideas de innovación, de proyectos de I+D, pues le ayudamos a orientarlas de cara a obtener la financiación, la mejor financiación posible, ya sea con nuestros instrumentos, lógicamente nuestra prioridad, o bien orientándole otros posibles vías de financiación, ya sea a nivel del Estado, de nivel de comunidad autónoma o internacionales europeas. Bueno, sin más, voy a pasar a comentar, a explicar la presentación. Voy a centrarme en varios instrumentos, sobre todo en uno de ellos, que es la novedad que tenemos, las EA Grants, las ayudas para proyectos medioambientales de energías renovables, pero también os daré unos comentarios generales sobre los instrumentos que ya son más conocidos, llevan en vigor varios meses, pero que también creo que pueden ser de interés. Bueno, sin más empiezo. Este es el índice de la presentación. Lo que voy a comentaros, cuál es el ámbito de actuación de CDETI, comentaros quiénes somos un poquito para aquellos que no nos conozcan o nos conozcan menos. A partir de ahí ya, después de presentaros CDETI, comentaré los instrumentos concretos que tenemos para apoyar proyectos de I+D empresarial y proyectos de innovación tecnológica. Bueno, digo lo de empresarial porque nosotros financiamos proyectos siempre liderados, promovidos, lanzados por empresas, agrupaciones mercantiles de empresas, cooperativas, etcétera, donde los centros de investigación son colaboradores muy importantes, pero en nuestro caso siempre van subcontratados acompañando a las empresas que lanzan, promueven los proyectos. En el punto 3, donde me extenderé un poquito más, porque es la principal novedad que tenemos, es la convocatoria EA Grants, que hemos podido sacar gracias a un dinero que nos ha llegado de colaboración de Noruega con la Unión Europea, del espacio económico europeo, un instrumento de ayuda centrado básicamente en proyectos de energías renovables, tecnologías medioambientales, eficiencia en el uso de recursos, energía, etcétera. Os lo comentaré porque, como os digo, es la principal novedad que tenemos y lo hemos sacado como una convocatoria, digamos, cerrada en un periodo definido, a diferencia de otros proyectos CDETI, que son convocatoria abierta todo el año, y ahora mismo el periodo de convocatoria está, como os digo, abierto hasta el 4 de octubre. Una vez que os explique las EA Grants, os comentaré las líneas de financiación que tenemos para empresas de base tecnológica, el instrumento Neotec principal, para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Y ya para ir acabando, pues os daré aquí unas pinceladas sobre los programas internacionales de I+D. En este caso voy a comentaros sobre todo los programas de cooperación tecnológica internacional, programas bilaterales que gestiona CDETI. No hablaré del programa Marco Europeo, pues tenemos otros compañeros que llevan esos temas y a los que conocéis muy bien. Y ya finalizaré con los servicios que también damos, aparte de la ayuda financiera directa, que es lo que os habré venido comentando en las otras líneas de la presentación. Bueno, ¿quiénes somos? Supongo que nos conocéis prácticamente todos. Somos un organismo público creado en el año 77. Somos entidad pública empresarial, lo que significa que con terceros funcionamos en derecho privado. O sea, somos públicos 100%. Dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad. Somos, digamos, dentro de la pata competitividad, el organismo principal del Ministerio para apoyar la I+D+I empresarial, como veis aquí, agente de financiación de la innovación empresarial. Pero bueno, como os decía, siendo público 100%, con terceros funcionamos en derecho privado, lo que en principio entendemos que nos da más agilidad a la hora de poder apoyar los proyectos de empresa, ¿no? Que pues llevan otros tiempos distintos a lo que son quizás los proyectos de la investigación científica. Y nuestro objetivo, lo veis aquí, bueno, pues modestamente contribuir a intentar aumentar la competitividad de las empresas españolas mediante la mejora de su nivel tecnológico, en un modelo basado en excelencia, demanda empresarial. Nosotros no marcamos líneas prioritarias, son las empresas quienes nos, digamos, presentan su proyecto sobre aquellos temáticas, objetivos sobre los que quieren trabajar, buscando excelencia tecnológica, y aunque no lo ponga aquí, también promovemos el que las empresas intenten trabajar en cooperación para facilitar después el que puedan acceder a programas multilaterales o europeos donde se trabaja en cooperación, y también intentamos fomentar pues la transferencia tecnológica. Intentamos, en la medida de lo posible, que en los proyectos colaboren centros de investigación, centros tecnológicos, aportando su conocimiento y haciendo investigación aplicada, orientada y que, bueno, aplicada en este caso, y que pueda llegar a mercado gracias a los desarrollos que hagan las empresas. Ámbito de actuación de CDETI. Bueno, estos son los 4 principales. El más importante, bueno, por lo menos hoy, para lo que os quiero comentar, es la parte de financiación de proyectos. Nosotros aquí trabajamos en la evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos que presenta CDETI es interna. En algunos casos concretos, los que pedimos algún informe externo,
El grueso de la evaluación técnica y financiera se hace dentro de la casa, porque como veréis el instrumento son créditos con parte no reembolsable, parte de subvención, pero son créditos, hay que reembolsarlos. Por lo tanto, cuando nos presenta un proyecto, evaluamos la parte, digamos, técnica, interés del proyecto, innovación tecnológica, etcétera, pero también tenemos que evaluar la parte financiera, ver la capacidad de esa empresa para poder acometer el proyecto desde el punto de vista financiero y también la capacidad de esa empresa o grupo de empresas para poder reembolsar en su momento la parte de la ayuda que haya que reembolsar. Y además de financiar directamente con estos instrumentos, que os iré comentando después, también estamos habilitados por el Ministerio de Hacienda en este caso para emitir informes motivados para la elección fiscal por I+D+I del impuesto de sociedades. Son informes ex ante que acompañan a la financiación de los proyectos de I+D. Os comentaré después para cuáles sí podemos emitirlos y para qué línea no podemos emitirla este tipo de informes. Digamos, tenemos una gran pata, como os he explicado, apoyo a proyectos de I+D+I. Y después tenemos también un trabajo importante en la gestión de programas internacionales. Dentro de CDT gestionamos programas de cooperación tecnológica internacional, como son los programas Eureka de colaboración con Europa, Iberoeca, Eurostars. También tenemos una serie de programas bilaterales con varios países que gestionamos directamente. Cooperación, lo veréis al final, pues con India, China, Sudáfrica, Canadá, bueno, algún otro, como os digo, lo veréis después. Somos, digamos, dentro de la Administración Pública Española, o por lo menos a nivel de la Administración General del Estado, el principal gestor del programa Marco Europeo. Dentro de CETI están los representantes que encabezan las delegaciones españolas en el programa Marco Europeo y también el grueso de los NCPs, de los puntos nacionales de contacto. Y por último, comentaros que tenemos una red de transferencia tecnológica al exterior. Tenemos una red exterior de oficinas, gente muy cualificada que está en diferentes países, que veréis al final, y estamos ampliándola porque hemos lanzado un programa de becas para intentar abrir un poquito el ámbito geográfico de actuación de esta red exterior. El tercer bloque de actuación va muy ligado a la financiación de proyectos, es el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, que lo que hacemos es financiar ya no un proyecto concreto y más de una empresa, sino la propia creación de una empresa, eso sí, una empresa, como os digo, de base tecnológica fuerte, una empresa con un nivel de innovación importante en lo que esté realizando. Ahí está la línea de Neotec, que es la principal, Neotec Capital Riesgo, para entrar de capital riesgo a las empresas, e Invierte, que es una novedad, donde CDT, junto con diversos grupos empresariales, va a, digamos, a entrar en el capital, también capital riesgo, de empresas ya en fase, digamos, de expansión. Ya no una empresa que es recién creada, sino empresas que estén, digamos, en su periodo de crecimiento, ¿no? Y, digamos, la diferencia que tiene Invierte frente a otros programas es, por supuesto, que es capital riesgo, vamos al capital, no financiación de un proyecto concreto, no es un crédito. Y es que vamos de la mano de, digamos, expertos. Y vamos de la mano pues, de Iberdrola, Telefónica, Repsol, ese tipo de empresas, algunos fondos también pues, de la Caixa y otros, con lo que además del capital riesgo también hay una fase, digamos, una componente de asesoramiento, apoyo de este grupo empresarial, experto en una tecnología concreta o en un ámbito tecnológico concreto, a esta empresa, digamos, en expansión. Y el cuarto bloque, que hoy pues, no voy a comentar mucho sobre él, pues, no es mi ámbito de trabajo y tampoco en el que estamos hoy, es el tema de aeronáutica, espacio y retornos tecnológicos. Dentro de CETI se lleva la representación de la Agencia Espacial Europea y también, digamos, se fomenta el generar suministros tecnológicos de empresas españolas hacia grandes instalaciones, pues tipo el CER, EUMETSAT, Hispasat, satélites, etcétera. Bueno, después de esta larga introducción ya voy a comentaros de manera concreta la primera parte que os decía importante, la financiación de proyectos de I+D e innovación tecnológica. En proyectos de I+D+I nosotros financiamos proyectos de I+D empresariales, individual en cooperación, las EA Grants, que es este instrumento que os dije de colaboración con el Espacio Económico Europeo, básicamente Noruega, también Liechtenstein e Islandia, y los proyectos de innovación, proyectos digamos de ley pequeña, proyectos de incorporación de tecnología. Y también tenemos otros proyectos que ya no son I+D ni pequeña, son más bien proyectos, digamos, para fomentar la promoción de la tecnología española a países terceros. Bueno, proyectos de I+D. Os cuento ahora, digamos, el grueso de nuestro trabajo, que son los proyectos de I+D, de investigación industrial, desarrollo experimental, llevados a cabo por empresas o grupos de empresas. Pues financiamos proyectos, como veis aquí, pues, lo que es investigación y desarrollo, donde se va bien a crear o mejorar de manera muy relevante un proceso productivo, crear un nuevo producto, siempre que haya una innovación tecnológica importante. Para nosotros no vale solo con que haya novedad, también necesitamos que haya una innovación tecnológica, al menos a nivel del sector. También es una ventaja del trabajo de CETI entre otros organismos,
que nosotros para poder apoyar un proyecto, o mejor dicho, no tenemos líneas prioritarias y tratamos cada sector, digamos, teniendo en cuenta cuál es su ámbito de competencia. O sea, nosotros no compite un proyecto de nanotecnologías con un proyecto de satélites, con un proyecto de la acuicultura, sino que si nos llega un proyecto de acuicultura, por ejemplo, vamos a ver qué se hace en acuicultura, qué nos propone esa empresa, y si lo que esa empresa o grupo de empresas nos propone significa un salto tecnológico, una innovación relevante frente a lo que se haga en el sector, lo vamos a poder apoyar. Y nos da igual lo que se haga en otros ámbitos sectoriales, ¿no? Entonces esto, digamos, permite luchar a todo el mundo, vamos a decir, pues en igualdad de condiciones al presentar un proyecto de I+D. Y estos proyectos de I+D, pues lógicamente pueden tener actividades de investigación industrial, desarrollo experimental, dependiendo, pues digamos, del grado mayor o menor de complejidad o de riesgo que asuma la empresa a la hora de desarrollar su proyecto. Pueden ser individuales o en cooperación, este tipo de proyectos. Bueno, aquí está todavía FEDETI Entreconecta, fue la convocatoria concreta que lanzamos para 3 regiones, Andalucía, Galicia y Extremadura, que ya se cerró. Podemos financiar también como individuales proyectos que provengan del programa Eureka, Iberoeca, Eurostar. Digamos, financiamos la parte española de esos proyectos y, como os comentaré, las EA Grant. En nuestros proyectos, aquí hay bueno, esto que está un poquito confuso. En nuestros proyectos se puede o no subcontratar centro de investigación, eso dependerá de la necesidad que tenga la empresa de apoyarse o no en un centro de investigación, pero sí ocurre que para proyectos en los que se subcontrate a un centro o varios centros de investigación, por encima del 10% del presupuesto del proyecto, y lo que aporte el centro al proyecto tenga una componente científico-técnica de gran relevancia, o sea, es un proyecto, digamos, de I grande o con una implicación importante de actividades de investigación industrial, en ese caso nosotros le llamamos un proyecto, digamos, internamente pues, de excelencia, y la ayuda que va a tener pues va a ser mejor que un proyecto, digamos, que no tenga ese componente de mayor riesgo, mayor necesidad de investigación aplicada. Pero como os digo, en CEDETI en principio lo fomentamos, nos parece importante que lo haya, pero no obligamos a que en los proyectos participe un centro o varios centros de investigación. ¿La financiación cuál es? En el caso de CEDETI, en nuestros proyectos de I+D, es ayuda dirigida a empresa, entonces creemos que es una ayuda interesante la que tenemos. Es un crédito, una ayuda parcialmente reembolsable, es un crédito que va a llegar a cubrir hasta el 75-85% del presupuesto del proyecto, 85% si podemos ejecutar o adjudicar fondo tecnológico, fondos FEDER. Para Galicia todavía tenemos estos fondos FEDER de periodo 2006-2013. Y este crédito tiene un tipo de interés fijo, se fija cuando se aprueba el proyecto, para todo el periodo de duración del proyecto, de Euribor más 0,1. O sea, está bastante por debajo ahora mismo de un punto de interés. Y además, el crédito tiene tramos no reembolsables. Hay una parte del crédito que no hay que devolver. Lo veréis después, que este tramo no reembolsable está entre el 5% y el 20%, calculado siempre sobre el 75% de crédito. Y después, una segunda, yo creo, ventaja importante de este tipo de ayuda, de este tipo de crédito o ayuda parcialmente reembolsable, es el periodo de amortización. Nosotros, mientras dura el proyecto, la empresa está recibiendo dinero al inicio, en los diferentes hitos de desarrollo. Una vez que acaba el proyecto, que puede durar en nuestro caso entre 1 y 3 años, dependiendo pues la complejidad del tema, una vez que acaba el proyecto hay una carencia de entre 2 y 3 años en devolución de la ayuda, y a partir de ahí se devuelve durante 7. O sea, que tiene un periodo de amortización del crédito de 10 años. Con lo que, como veis, pues es una ayuda financiera, hay una subvención financiera, tipo de interés muy por debajo del mercado, periodo de evolución largo, pero además hay una parte de subvención directa que es el tramo no reembolsable. Prestamos a la empresa 100 y al final va a devolver 80, 85, 90. Digamos, es el grueso de la ayuda. Desde el punto de vista financiero, sí que también le exigimos a la empresa algo, ¿no? Le exigimos que con sus recursos propios, los recursos propios que vaya generando en los últimos años, pueda asumir al menos el 30% del presupuesto del proyecto. O sea, no le pedimos que ponga ese 30%, pero sí que nos muestre que digamos que esos recursos los ha ido generando y puede traer una cantidad para dedicarla al proyecto de I+D. Y el resto, como os digo, pues nosotros lo entregamos en forma de crédito. Esta es la ayuda, digamos, principal CEDETI. Tenemos un presupuesto mínimo financiable por empresa, presupuesto total de 175.000 euros. Esto ha ido bajando, pues, teniendo en cuenta también las circunstancias del mercado actualmente. Y para proyectos en cooperación, bueno, se quiere que sea un tema de cierta complejidad, o más que complejidad, de cierto tamaño, escala. El presupuesto mínimo son 500.000 euros. Y después, bueno, según el número de socios, si presupuesto menor de 3 millones de euros, si son como máximo, permitimos 6 empresas, presupuesto mayor de 3 millones de euros, máximo 10 empresas. Esto lo hemos hecho porque hemos visto que con nuestros instrumentos de apoyo a la I+D CEDETI, para poder apoyar proyectos de un gran número de empresas, entraña una gran complejidad de gestión, tanto a nivel del consorcio como a nivel de CEDETI, ¿no? Entonces, yo un consejo personal es que los proyectos en cooperación
está muy bien cuando es necesario hacerlos así, pero hay que intentar hacerlos, lógicamente, con el menor número de socios posibles necesarios para el proyecto. O sea, no intentar, bueno, porque incluir empresas que acompañen al consorcio, pero que no tengan, digamos, actividad clara de I+D en el proyecto. Es mejor hacerlo con menos que con más, por supuesto a nivel de gestión, pero también a la hora de asegurarse la consecución de resultados interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué financiamos? Pues en este caso financiamos lo mismo que conoces que financia la Xunta. Esto viene por marcado, valga la redundancia, por el marco comunitario de ayudas de Estado para el I+D. Financiamos en un proyecto I+D amortizaciones de activos fijos utilizados en el desarrollo del proyecto, pues el tiempo que se utilicen. Durante ese tiempo, pues la amortización del equipo, coste de personal dedicado al proyecto por parte de la empresa, el coste completo puede ser personal cualificado, siempre cualificado, personal titulado o no, pero como os digo, con cualificación y con trabajo en el proyecto. Financiamos también fungibles, materiales, consumibles que se van a consumir en el proceso de investigación. Una parte importante también es la contratación de servicios externos, subcontrataciones, o sea, cualquier tercero que colabore en el proyecto, que tenga alguna actividad de I+D en el proyecto, lo vamos a poder financiar. Aquí entrarían los centros de investigación, por supuesto, centros tecnológicos, universidades, y también cualquier tercero, como os decía, empresa, autónomo, asesor, etcétera, que aporte algo al desarrollo del proyecto. Y después, bueno, hay unos gastos generales que se calculan, nos calcula nuestra aplicación de solicitud de ayudas, pero que viene a ser el máximo es, mejor dicho, el 25% de la mano de obra, depende de varias partidas contables de la empresa, de la cuenta 62, y después los costes de auditoría, porque a la empresa le pedimos que cada hito nos presente una auditoría de sus gastos, bueno, también los puede imputar al proyecto. Entonces, como veis aquí, lo que financiamos son gastos, un proyecto I+D, es lo que permite la Comisión Europea. Financiamos todos los gastos que a la empresa, que la empresa va a dedicar o que le va a suponer el desarrollo de ese proyecto. No sé si tenéis alguna pregunta, así que si voy muy rápido me queréis interrumpir o al final, bueno, como prefiráis, porque el tema no es especialmente divertido, pero bueno, por lo menos que os sea interesante, ¿no? Aquí están los tramos no reembolsables. Esto la verdad es que es muy importante porque a pesar de la situación económica general hemos podido mantener unos tramos no reembolsables, nosotros creemos que interesantes. Aquí, bueno, falta una cosita, yo creo. Bueno, nosotros de manera general ahora mismo para proyectos de I+D, si la empresa que lo plantea es una pyme, le vamos a entregar un tramo reembolsable del 5% de manera general. Como os decía aquí, no se suman los tramos, es uno u otro el que decidimos. Si, como os decía al principio, si en el proyecto se subcontrata a entidades de investigación, al menos un 10% del presupuesto, o sea, digamos que el punto de vista cuantitativo sea importante, pero además que su aportación sea relevante desde el punto de vista científico, técnico, etcétera, en este caso podemos llegar a un 10% de parte no reembolsable, pues un poquito para premiar, vamos a decirlo así entre comillas, la mayor dificultad del proyecto, el meterse en un tema de más riesgo, ¿no? El otro caso que tenemos, que la parte no reembolsable es mayor, es para proyectos de cooperación tecnológica internacional. Como sabéis, los proyectos Eureka, Iberoeca, bilaterales, es financiación descentralizada y lo que hacemos es que una vez que se aprueba, se le da el sello, se dice que es Eureka, Iberoeca, bilateral. Nosotros lo que hacemos es financiar la parte española con la ayuda CEDETI. Y para también, como os decía antes, pues premiar, que es un proyecto internacional más complejo de gestionar, pues le damos una parte no reembolsable mayor, 18%. Y para lo que veremos después, para las EEA Grants, el mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, estos proyectos específicos de medio ambiente, energías renovables, vamos a poder llegar a un 20%, pues aprovechando que tenemos recursos importantes para poder financiar el proyecto. Además, a día de hoy todavía tenemos recursos para ello. En CEDETI estamos gestionando desde hace varios años fondos FEDER, lo que llamamos el Fondo Tecnológico, y de este fondo tecnológico, bueno, ha habido para otras comunidades autónomas, pero especialmente para las comunidades de convergencia, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, pues había bastantes más recursos, ¿no? Todavía nos queda recursos de este fondo, lo que nos permite, aparte de tener dinero para financiar proyectos de I+D, es poder dar una parte no reembolsable mayor. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, lo que se está aprobando para un proyecto de Galicia, de una empresa con lugar de desarrollo Galicia, la parte no reembolsable sería un 20%. Os digo, entonces, una pyme gallega presenta un proyecto, no va al 5%, como tenemos dinero FEDER, va a ir al 20% de parte no reembolsable. Por eso también es un poquito venir aquí, ¿no? Para animaros a la gente que tengáis ideas ahora mismo, que podéis lanzarlas, pues es un muy buen momento porque todavía tenemos recursos FEDER y a esa empresa pues va a tener una ayuda financiera bastante mejor que la que tendría pues una empresa a lo mejor madrileña o la que podría tener, no lo sabemos, pues a lo mejor el año que viene. Eso ya veremos también qué gestión de fondos tenemos FEDER para 2014-2020. Pero digo, a día de hoy todavía tenemos recursos y es un buen momento para presentar proyectos.
Bueno, los otros phasing in son, digamos, regiones que habían salido... Ay, me estoy liando con esto. Bueno, otro tipo de regiones, competitividad phasing in, que llevan, digamos, ayudas menores. Y simplemente comentaros que no sumamos los tramos no reembolsables, sino que decidimos, lógicamente, el mejor. Como decía antes, pyme gallega, pues no le damos el 5%, le vamos a dar el 20%. Bueno, ¿qué os iba a ver? Pero ahora os cuento ya, os he explicado pues básicamente los proyectos de I+D habituales CDETI de cualquier sector industrial, cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande. Ahora os voy a contar una línea que es relativamente nueva, igual la conocéis menos, salió hace pues, yo creo que menos de 6 meses y ha habido, bueno, ya había habido proyectos aprobados. Es un tipo de ayuda no para la I+D, sino para apoyar la innovación, la I pequeña, la innovación tecnológica, pero entendida en este caso como incorporación de tecnología novedosa en la empresa, digamos proyectos modernizadores, pero que supongan también una innovación en la empresa o que le permitan hacer innovaciones. Esta línea, a diferencia de la de I+D, sí que nos permite, digamos, recoger en el presupuesto inversiones. Por eso también no va por el marco ayudas para I+D, va por otro marco, ¿no? Entonces, ¿qué costes financiables tiene la línea de innovación? Le llamamos línea directa de innovación. Bueno, pues la adquisición, la inversión en activos fijos nuevos, que suele ser el grueso del proyecto, aunque no tiene por qué. También hay proyectos que no llevan activos fijos, pero bueno, suele ser una parte importante de este tipo de proyectos, poder financiar inversiones para modernizar de manera relevante una empresa. También podemos financiar costes de personal para la puesta a punto de la instalación de estos activos fijos o el desarrollo que se quiera hacer a partir de ellos. Financiamos materiales consumibles, subcontrataciones, gastos generales, coste de auditoría. Como veis, las partidas son similares a las otras, salvo la gran diferencia que es que en I+D no podemos financiar inversiones, solo amortizaciones de equipos según el uso al proyecto, y aquí es una línea que está diseñada principalmente para poder financiar la adquisición de activos fijos de la empresa que permitan, como os decía antes, modernizarla o que la empresa dé un salto tecnológico, etcétera. ¿Cuál es la ayuda? Bueno, la ayuda lógicamente pues, es algo de menor intensidad que la ayuda para I+D, porque en I+D pues, se asume mucho más riesgo. Aquí son proyectos de innovación a través de la adquisición o incorporación de tecnologías. Es una ayuda en este caso reembolsable en su totalidad, con un tipo de interés bonificado. El tipo de interés es el 2% y que puede cubrir hasta el 85% del presupuesto financiable. O sea, del presupuesto que se nos presenta, de aquellas partidas elegibles, podemos cubrir el 85%. Y el periodo de amortización, aquí sí que quizás sea un poquito corto, es de 3 años. O sea, desde que finaliza el proyecto, la empresa devuelve, como veis aquí, 6 meses de carencia y 5 cuotas semestrales. Vamos, en la práctica es cuando acaba el proyecto, devolución en 3 años. Y como os decía antes, para poder sacar esta línea, no hemos podido, lógicamente, llevarla por la parte de I+D porque no admitiría activos fijos. La hemos sacado por el régimen de minimis. El régimen de minimis, como sabéis, es algo un poquito especial, es una especie de bolsa de dinero que tienen las empresas por la que pueden recibir ayudas sin que esto signifique distorsión de la competencia. Esta bolsa de subvención equivalente que tienen de manera general son 200.000 euros, pero hay una excepción importante para el tema de la acuicultura, pesca. Aquí es 30.000 euros. De todas formas, 30.000 euros en minimis puede permitir una ayuda bastante importante, digamos, en global. No sé si me explico. Nosotros lo que damos es un crédito, imaginaos, de 1.000.000 de euros a estas condiciones, 2% de interés, devolución en 3 años, etcétera. Y lo que hacemos nosotros es, con una fórmula un poquito compleja, es traducir ese crédito a subvención equivalente. Y esa subvención equivalente es la que tenemos que ver, digamos, que no supere los límites de minimis. Entonces, como os digo, 30.000 euros, que es lo que hay para el sector de la pesca y la acuicultura, parece reducido, pero nos permitiría llegar aquí a presupuestos, pues seguramente por encima, o a créditos por encima de los 500.000 euros. Para otro tipo de empresas, bueno, pues el límite de minimis es 200.000 euros, con lo que la cantidad que pueden recibir aquí es bastante importante. Sí. Rosa. Quería preguntarte, entre los conceptos financiables, los royalties por acuerdos de licencia de patentes serían elegibles. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Como parte de la adquisición de activos. Sí, sí, porque normalmente es necesario en muchos casos para poner a punto el proyecto tecnológico que tengas. En principio, en un proyecto y más, desde luego que sí. Y aquí también. Por aquí, básicamente, las partidas son, como habéis visto, las mismas que en I+D, solo que, bueno, que no es poco, que en un caso, pues, podemos financiar el uso de los equipos, la amortización, y aquí podemos financiar la inversión. Pero lo que comentas, entiendo que lo podemos apoyar. Vamos, que lo podemos apoyar, que puede entrar como parte del presupuesto.
presupuesto financiable mínimo de esta línea de innovación bancaria, línea directa de innovación, digo lo de bancaria porque teníamos antes una que era a través de bancos, esta no, esta es directamente con CDT a tramitación, no hay bancos, digamos, intermediando en esta línea. Presupuesto financiable mínimo por empresa, 175.000 euros, la ayuda se desembolsa a un hito único, o sea, se anticipa una parte, el 25%, y el resto se entrega al final del proyecto, cuando este acaba, porque son proyectos, digamos, cortos, como normalmente son proyectos básicamente de inversión en tecnología, son proyectos que normalmente van entre 3-6 meses, un año, año y medio, lo más largo. Como os decía, podemos anticipar del crédito concedido un 25% con ese límite de 200.000 euros, e incluso puede llegar a mayor cantidad de anticipos siempre que haya un aval bancario para avalar ese anticipo. Y el resto de la ayuda pues se entrega al final del proyecto, a esos 6 meses, año, etc. Digamos, hemos acabado con esta línea de innovación y simplemente comentaros rápidamente que tenemos también una línea para apoyar ya no la innovación como tal, sino que una empresa que ha desarrollado en España, que tiene una patente, que quiere llevar a nivel internacional, que quiera proteger su tecnología fuera o que tenga, pues no sé, una empresa de fitosanitarios, una empresa farma que tiene que hacer homologaciones de productos, son muy costosas fuera de España, bueno, pues tenemos un instrumento que le permite asumir esos costes de patentes, homologaciones, certificaciones fuera de España y también le pedimos y lo financiamos pues que desarrolle un plan o que prepare o que le preparen un plan de internacionalización de su tecnología. Es una especie de estudio de mercados exteriores, ¿no? Es lo que podemos recoger. Esta línea, bueno, aquí tenéis lo que os he comentado, también temas de traducciones, lógicamente, todo lo necesario, digamos, para esa protección de la tecnología. Y el tipo de ayuda, pues es igual, es un crédito a Euribor más 0,1, tramo no reembolsable, aquí sí fijo cerrado, del 5%, cubrimos hasta el 75% de presupuesto financiable, y lo mismo que en el caso de proyectos de I+D que os conté al principio, amortización en 10 años con carencia de 3. Presupuesto mínimo financiable, lógicamente pues menor, porque son proyectos pues, más acotados a un tipo de gastos, 75.000 euros, y también anticipamos una parte de ayuda, el 25% de lo que concedamos. Es una ayuda, la verdad es que muy interesantes, como os digo, en general, pero sobre todo para cierto tipo de empresas que, pues, primero, que tiene que proteger su tecnología fuera, que eso es muy costoso, o aquellas que se ven obligadas para entrar en un mercado a tener que homologar, certificar, etcétera, ¿no? Que también son, pues no sé, como decía antes, en el tema de semillas, por ejemplo, pues es costosísimo cada vez que entras a un país diferente, o en el tema de un fármaco, un producto veterinario o un fitosanitario. Y supongo que conoceréis muchos otros ejemplos donde entrar en un mercado tercero es bastante costoso el poder proteger la tecnología, pero también demostrar o tener la validación para poder vender allí. Bueno, digamos, ahora corto ahora hasta el punto 2 con el grueso de esas líneas de ayuda, los instrumentos que tenemos en vigor, porque yo creo que sigue siendo interesante y sobre todo para Galicia tenemos ese fondo tecnológico, pues animaros a presentar temas o que animéis a quienes conozcáis que esté trabajando sobre proyectos de I+D a que los presenten, de innovación también. Y ahora quería comentaros con más detalle pues lo que tenemos abierto ahora mismo, que es nuestra principal, pues, digamos, la principal línea de actuación o la principal línea de promoción actual, que es las EA Grants, el programa que os comentaba que se ha financiado con una contribución que hacen en este caso Noruega, el grueso, Liechtenstein e Islandia a la Comisión Europea. Como sabéis, estos países forman parte del espacio económico europeo, participan en el programa Marco Europeo, reciben ayudas por investigación y por otros muchos temas, pero no son parte de la Unión Europea. Entonces, para compensar estas ayudas que reciben por otras vías, como os decía, pues en nuestro caso, pues la vía del programa Marco Europeo, ellos también entregan un dinero a la Comisión Europea para que se utilice pues, para diferentes temáticas, ¿no? Y una de ellas pues, es promoción o apoyo a la I+D, que es el caso de España. Y en la negociación con Noruega, bueno, siempre decimos Noruega porque es el país pues, más importante o más fuerte económicamente de estos tres que os he indicado, pues se decidió de manera común con ellos que esta línea, en el caso de España, la que va a trabajar CDT, pues se centrase en apoyar las áreas de energías renovables, eficiencia energética, medio ambiente y cambio climático. O sea, como veis aquí, es energías renovables, pero también medio ambiente en sentido muy amplio. O sea, se pueden presentar proyectos de cualquier sector, nos da igual que sea un proyecto de la acuicultura, de la agricultura, de la ganadería, pero siempre que el proyecto, lógicamente, sea un proyecto centrado en una tecnología medioambiental o trabajando en la eficiencia en el uso de recursos, materias primas, agua, etcétera. Pero es digamos, no se centra solo en proyectos de empresas dedicadas a las tecnologías medioambientales o energéticas, sino empresas de cualquier sector que van a hacer un proyecto relacionado con estas temáticas que os indico aquí. ¿Quién es el beneficiario? Pues
la empresa española en este caso, CDTI no va a financiar a la empresa de otro país que pueda participar, una empresa pues Noruega, de Islandia o lo que sea. Son proyectos, en este caso, que tienen que ser proyectos de I+D. Aquí nos aplicaría lo mismo que os conté al principio, proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, orientados al desarrollo de un producto, proceso, etcétera. O sea, proyecto de I+D y, lógicamente, con una innovación tecnológica, como os decía también al principio, relevante, distinta, que la empresa permita dar un salto frente a lo que se está haciendo en el sector. Se puede presentar en cooperación o individuales. Y aquí sí que tenemos ya características más cerradas, porque no os lo comenté antes, imagino que lo sabíais, los proyectos CDTI de I+D, de innovación, no hay convocatoria, son proyectos, digamos, abiertos todo el año, según se presentan se van evaluando, pero en este caso de las EA Grant se ha decidido, y se ha hecho así, lanzar, digamos, una convocatoria con un periodo cerrado de presentación de proyectos. Se abrió, pues yo creo que fue una fecha un poquito regular, el 1 de agosto o el 2, o no sé, el último, un viernes a principio de agosto, y está abierta hasta el 4 de diciembre. O sea que ahora mismo pues todavía estamos recibiendo proyectos, preparándose proyectos, recibiendo proyectos, ¿no? Los proyectos tienen que durar como máximo 24 meses, son proyectos básicamente desarrollados, que se van a desarrollar en 2014 y 2015, porque tienen que finalizar lo más tarde posible, diciembre de 2015, y no pueden empezar antes de que se aprueben. Entonces tened en cuenta que está abierto el periodo digamos, de presentación hasta el 4 de octubre, se evaluarán en lo que queda de año, entonces yo entiendo que van a ser proyectos que tendrán que empezarse en enero de 2014, teniendo en cuenta lo que os decía, 12 meses de 2014, 12 meses de 2015, bueno, o periodo más corto si el proyecto se puede hacer en un periodo menor. El resto de condiciones son parecidas a los proyectos CDTI normales, en este caso presupuesto mínimo individual 175.000 euros, si se va en consorcio 500.000 euros, y hemos puesto como límite máximo de proyecto 5 millones de euros, bueno, que ya son cantidades pues muy, vamos, bastante importantes, ¿no? Como os decía, periodo de presentación de ayudas abierto, y el instrumento de ayuda, ¿cuál es? Pues es similar a un proyecto CDTI, préstamo entre el 75 y el 85% de los costes elegibles, interés del crédito que entregamos Euribor más 0,1, y aquí lo más importante es el tramo no reembolsable. El tramo no reembolsable es el máximo que concedemos, es un 20% sobre el préstamo concedido, sobre el 75%. Devolución, igual que hemos hablado antes, 10 años. Desde que acaba el proyecto, 2-3 de carencia, según la duración del proyecto, y devolución durante 7. Eso sí, aquí, a diferencia de otros proyectos CDTI que se puede compatibilizar con otras ayudas, aquí se ha decidido que sea incompatible con otras ayudas. O sea, el proyecto que se nos presente no puede ser apoyado por otro instrumento de ayuda. O sea, el proyecto EA Grants tiene que ser solo un proyecto que reciba la ayuda de este instrumento. Y también, que yo creo que es muy importante, sobre todo los tiempos que corren, podemos anticipar el 25% de la ayuda concedida. De lo que a la empresa le vayamos a entregar como ayuda, un 25%, hasta el máximo que habéis ido, 250.000 euros, se va a entregar a la aprobación, digamos, bueno, a la aprobación y confirmación de la concesión de la ayuda. Y el resto, bueno, pues entregará a los hitos que la empresa haya ido marcando. ¿Qué recogemos? Aquí no hay cambios. Recogemos lo mismo que en un proyecto de I+D. Esta parte va regida por el marco comunitario de ayudas de Estado para I+D, personal, amortizaciones, colaboraciones externas, costes de materiales, fungibles, costes indirectos, etcétera. Y criterios de evaluación. Esto sí que es importante comentarlo. Nosotros los proyectos van a tener doble evaluación técnica. Se presentan solamente a través de CDTI, nuestra aplicación de solicitud de ayudas, pero en la evaluación técnica, al haber un componente o una parte importante del proyecto va ligada a energías renovables, eficiencia energética, etcétera, la evaluación va a ser doble. La va a hacer CDTI, el grueso de la misma, con el apoyo y la colaboración del IDAE. Son proyectos donde, hombre, al ser proyectos financiados por Noruega y estos dos otros países, pues se intenta también promocionar que haya colaboración eficaz entre España y los estados donantes. Pero no es una condición de elegibilidad. Lo que quiere decir es que si una empresa española colabora con una empresa noruega o de Islandia o con un centro de investigación de Noruega, Islandia o Liechtenstein, pues los proyectos van a tener un poquito más de puntuación. En la hoja de puntuación que está accesible en la página web de CDTI, bueno, pues hay digamos de 100 puntos, pues a la empresa que colabore de manera efectiva con alguno de estos países en este tipo de proyectos va a tener ya de partida 10 puntos. O sea que le va a dar una ayuda mayor. Pero también os digo que entiendo que el grueso de los proyectos serán proyectos que no haya colaboración con Noruega, bueno, porque tampoco es tan fácil en muchos sectores el conseguir el apoyo de una empresa noruega o de un centro de investigación noruego. Pero lógicamente el programa pues debe apoyar esa colaboración eficaz o cooperación.
Se evalúa también, como en cualquier proyecto CDETI, la capacidad técnica y financiera de la empresa. Tiene que ser capaz de desarrollar lo que plantea y tiene que tener un mínimo de recursos financieros para poder llevarlo a cabo. Y, lógicamente, la calidad técnica, científico-técnica del proyecto, la innovación que representa, la metodología de trabajo, bueno, etcétera. Eso, como os digo, es similar a cualquier proyecto de I+D que apoyemos nosotros o que apoye pues, la Asunta, por ejemplo. La convocatoria, como os dije, se publicó a principios de agosto, se presenta a través de la página web CDETI, de nuestra aplicación de solicitud de ayudas, presentación telemática únicamente, y el proceso será de concurrencia competitiva. Como os dije, se presentarán todos los proyectos. Una vez que cerremos la convocatoria, valoraremos todos con unos criterios claros de puntuación y, bueno, y se establecerá una nota de corte, lógicamente, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, que sinceramente son bastantes. O sea, este es un programa, por eso os animamos a los que tengáis, aunque no sea una empresa, como os decía, estrictamente de energía o medio ambiente, si tenéis proyectos con una componente importante de minimización de impacto ambiental, lo que os dije antes, de eficiencia de uso de recursos, es un buen lugar para presentarlo porque hay recursos importantes. Entonces, yo entiendo que se aprobará un número de proyectos también importante, siempre que cumpla, lógicamente, pues los criterios mínimos de evaluación y superen los umbrales que se establezcan. Bueno, documentación a presentar, solicitud cuestionario. Hace falta un resumen en inglés del proyecto, porque lógicamente Noruega también querrá dar alguna opinión, quiere dar una opinión sobre los proyectos, memoria técnica del mismo. Si se colabora con un país donante, como os digo, ya sea empresa o centro de investigación tecnológico, pues hay que tener un documento que lo acredite, un contrato de colaboración, etcétera. Hay que presentar contratos de colaboraciones externas cuando las haya, en este caso me refiero españolas o de fuera. Y, como os decía antes, hará un estudio también financiero a la empresa, pues pediremos a la empresa que en la solicitud nos presente los estados financieros, sus cuentas de resultados, balances, etcétera, normalmente de los últimos 3 años. Y diferentes declaraciones habituales en un proyecto CDETI, pues de prototipos, es I+D, no podemos financiar más que hasta un prototipo, no podemos ir más allá, del efecto incentivador, del tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o grande, y si tiene otras ayudas. Porque, como os dije aquí, el tener otras ayudas para exactamente lo mismo es excluyente. Otra cosa es que se nos presente algo diferenciado o que se pueda separar un proyecto, lo que se apoya por una ayuda o lo que no. Pero, como os digo aquí, es incompatible con otras ayudas directas para el mismo proyecto. Y, bueno, ya he acabado con la línea EA Grants. Si tenéis alguna cuestión la podemos ver al final. Neotec, ya ahora os cuento, pues Neotec es la ayuda que tenemos para financiar empresa base tecnológica. Aquí ya no financiamos un proyecto, financiamos a la empresa como tal, el plan de negocio de una empresa de base tecnológica, del que se va a dedicar a la I+D de manera relevante y que va a trabajar en proyectos de un grado de innovación, pues digamos, fuerte, vamos, aunque suene un poquito pedante, pues en temas, digamos, rupturistas a nivel de la tecnología en la que estén trabajando. Tienen que ser empresas para que puedan pagarlas por el instrumento Neotec de menos de 4 años de su constitución. No le vamos a pedir garantías financieras de ningún tipo, únicamente que el 30% del plan de negocio que nos plantee en su momento lo puedan tener en recursos propios, capital social desembolsado en este caso, ¿no? ¿Y cuál es la ayuda nuestra? Pues es un crédito, también interés Euribor más 0,1, cubre hasta el 70% del presupuesto, bueno, no del presupuesto, sino de ese plan de negocio a 2 años vista, aunque a la empresa le pidamos un plan de negocio de 5 años para ver cuál va a ser, digamos, su perspectiva a mayor periodo. Presupuesto mínimo también 175.000 euros, máxima ayuda que concedemos 250.000 euros y hay un anticipo importante en este caso. Son empresas nuevas, lógicamente, aquí el anticipo de la ayuda es mayor, se puede llegar hasta el 60% de la ayuda que concedamos. El resto se entrega al finalizar el proyecto, digamos, frente a CDETI, que son esos 2 años. Y lo que quizás sea más interesante de este instrumento de ayuda a nivel financiero es la devolución. Aquí es en condiciones bastante mejores que las de los proyectos de I+D. La empresa durante los primeros 7 años, una vez que acabas esos 2 que presenté al proyecto CDETI, durante los primeros 7 años solo devuelve la ayuda si tiene un cash flow positivo, o sea que en muchos casos en la práctica es pues un periodo de carencia de 7 años, y a partir de ahí, eso sí, durante 8 años ya tiene que devolver el dinero que se ha prestado. O sea, tiene 7 de devolución frente a cash flow positivo o carencia, devolución después durante 8 años. Y financiamos, en principio, todos los gastos del plan de negocio. Financiamos aquí equipamiento, no suele ser la mayor partida, pero también financiamos equipamiento inventariable, personal, colaboraciones externas, materiales, etcétera. Aquí lo que se financia, como os digo, no es un proyecto concreto, sino el plan de negocio de la empresa. Financiamos también gastos de administración, oficina, o sea, todo el personal que tiene la empresa, no solo el técnico dedicado al proyecto, como sería el caso en un proyecto de I+D.
Y ya para ir acabando muy rápidamente, porque lo que quería contar sobre todo era la parte nacional y las ayudas de EA Grant, bueno, comentaros también que lo que os dije al principio, ¿no? Que gestionamos proyectos internacionales de I+D. Por un lado gestionamos el programa Marco Europeo, Horizonte 2020, somos representantes y puntos nacionales de contacto del séptimo y ahora lo seremos, entiendo, del Horizonte 2020 y ya con, digamos, gestión también financiera del mismo o apoyo financiero al mismo directo, los programas de cooperación tecnológica internacional. Eureka, cooperación de empresas españolas con empresas europeas del entorno europeo, Iberoeca de cooperación con Latinoamérica y programas bilaterales que se ha ido, digamos, concertando con varios países, con China, con Corea del Sur, con la India, con Canadá y aquí falta Sudáfrica, ¿no? En estos casos, lo que vemos aquí, bueno, más cercano a mercado, precompetitivo, esto está cambiando ya, porque el programa Marco, esta transparencia ya está un poquito obsoleta, porque el programa Marco, como todos sabéis, y el Horizonte 2020, más que el séptimo, por supuesto, va a ir muy orientado de la empresa, también a la innovación, a que las investigaciones que hacen en Europa pues lleguen a generar recursos, valor a la empresa, que lleguen a prototipos, que lleguen a validaciones industriales, etcétera, con lo que ya lo de precompetitivo, cercano al mercado, ha quedado diluido, se apuesta en el Horizonte 2020 por el liderazgo industrial, por la innovación también, y por supuesto también por la ciencia excelente, pero también por la innovación y mucho. Pero bueno, el caso ya de Eureka y Iberoeca, lo que ocurre es que son proyectos orientados por la empresa. La empresa es la que nos dice qué es lo que quiere trabajar, qué es lo que quiere desarrollar, lo hace en cooperación con empresas de otros países, y nosotros lo que hacemos aquí es, nos ponemos de acuerdo con el otro país, damos un sello certificando que hay cooperación efectiva entre las empresas, cooperación tecnológica, y a la hora de financiar es descentralizado. En todos estos casos, CEDETI financia la parte de la empresa española o de las empresas españolas, y son varias, lo financiamos con los instrumentos CEDETI, comparten una reembolsada del 18%, como visteis antes, y la parte del otro país, Francia, Portugal o quien corresponda, pues la financiará el otro país con su sistema de ayudas. Entonces aquí es importante que estos proyectos se van a articular, que la empresa española nos consulte, pero también si una empresa gallega colabora con una empresa portuguesa, pues que la empresa portuguesa y quieren hacer un Iberoeca o un Eureka, los dos es posible, que la empresa portuguesa a su vez contacte con el organismo portugués gestor de estas ayudas para ver qué recursos tiene, cómo ve el proyecto, etcétera, porque hay que estar coordinado, a estar de acuerdo para, digamos, conceder ese sello Eureka Iberoeca que certifica la cooperación, pero además la otra empresa tendrá que ser financiada por su sistema de ayudas y cada país pues tiene un instrumento, tiene unos recursos distintos. Eso es importante consultarlo desde el inicio digamos, del diálogo para establecer el proyecto de cooperación. Bueno, estos son los programas que tenemos, ya los he comentado todos. Eureka y Iberoeca, tampoco os cuento mucho más, si tenéis alguna cuestión pues me la hacéis ahora. Y sí que quería hablaros pues un poquito de la red exterior. Estas son las personas que tenemos destacadas fuera de España y de la Unión Europea, en países terceros. Tenemos delegados, gente con mucha experiencia, son senior, gente que lleva en los países muchos años y que los conoce muy bien. Tenemos personas destacadas en China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón y Marruecos para el Magreb. Y en el caso de Latinoamérica, tenemos también destacadas tres delegados. Uno en México, bueno, para el área geográfica que veis ahí, otra persona en Brasil, Andrés Ruiz, y otra persona en Chile, Francisco Sánchez, pues que lleva también Ecuador, Perú, Chile, lógicamente, y Argentina, ¿no? Entonces son personas que las podéis consultar cualquier, no sé, necesidad que tengáis de aquellos países, de conocer cómo está el mercado, la administración, etcétera, pues podéis consultárselo porque, por supuesto, su apoyo a la empresa española es gratuita. Os pueden acompañar en visitas que hagáis a aquellos países, abriros puertas en la administración de aquellos lugares, etcétera. Como os digo, son gente con bastante experiencia. Y también lo que se está haciendo, ampliar un poquito la red exterior y se ha sacado un concurso y se ha contratado a personas, en este caso, digamos, un programa de becas para poder tener personas destacadas en los países que veis. Sudáfrica, Egipto, Argelia, Canadá, etcétera, bueno, que son países, como veis, de un alto interés económico para España. Entonces, igualmente, yo creo que ya están a punto de ser destinados a estos lugares. Pues igualmente, al igual que en los casos de los delegados, pues podéis poner en contacto con ellos. Pronto estará en la página web quiénes son y dónde están destacados para cualquier cuestión que podáis tener. Hay mucha colaboración con el ICCES, pero tened en cuenta que nosotros trabajamos sobre todo la parte tecnológica. O sea, más que acciones comerciales, que para eso está el ICCES, que es una maquinaria muy potente y eficiente, entiendo, nosotros estamos más centrados en la parte, digamos, tecnológica de introducción de productos basados en tecnología, en desarrollos que se hayan hecho en España, ya sea con el apoyo de CEDETI o no, pero siempre basados en tecnología e innovaciones tecnológicas.
Y ya ahora, ya sí, para acabar, que yo creo que me he extendido un poquito, los servicios nuestros. Bueno, tenemos una colaboración muy estrecha con las agencias de desarrollo regional. Aquí en el caso de Galicia, pues tenemos un acuerdo firmado hace ya bastantes años con la Xunta, con la Consejería, no sé ahora cómo se llama, de Innovación, bueno, con los diferentes nombres que ha ido teniendo, con una colaboración muy buena, muy efectiva, de intercambio de información, promoción, por supuesto, cofinanciar proyectos y cooperar también en la internacionalización. Y bueno, gracias a esta cooperación se pudo sacar durante los 2 últimos años por los programas FEDER Interconecta. Entonces, como os digo, pues tenemos un trabajo muy estrecho de colaboración con este caso, con la consellería correspondiente de la Xunta en temas de innovación. Y otro tema de servicio, bueno, aquí le llaman servicio en esta presentación, pero es algo que va muy unido al proyecto de I+D. Creo que os lo comenté al principio. Nosotros, además de ayuda financiera directa que le damos a la empresa, este crédito con tipo de interés Euribor más 0,1, etcétera, además de esto, y que es muy interesante desde el punto de vista financiero para la empresa, para los proyectos de I+D, EA Grants y Neotec, y por supuesto en su momento para Interconecta, etcétera, no para la línea de innovación, para los otros 3 que os dije, los proyectos, digamos, que tienen componente de I+D importante, a la empresa, si nos lo solicita, le vamos a dar un informe fiscal ex ante por el cual le vamos a decir la naturaleza del proyecto de cara a la agencia tributaria, si es un proyecto de I+D o de innovación. Normalmente en nuestro caso son todos proyectos de I+D, prácticamente todos, y le vamos a decir qué conceptos del proyecto, del presupuesto del proyecto son deducibles, para que con seguridad jurídica pueda hacer después la deducción fiscal. O sea, no le decimos el cuánto, pero sí le decimos la categoría del proyecto y qué es lo que se puede deducir. Y esto, bueno, nos han comentado las empresas que lo han utilizado, que es una vía muy buena pues para iniciarse o meterse con seguridad jurídica en la deducción fiscal por I+D+I del impuesto de sociedades. Es un informe único para todo el proyecto. Bueno, y si es un proyecto en cooperación, cada empresa del consorcio tendrá, lógicamente, su informe sobre su parte del presupuesto. Como os digo, esto bien gestionado significa un ahorro de dinero muy importante, a veces tan grande como el que pueda ser la ayuda directa que la empresa reciba, ¿no? Y además es totalmente compatible, porque uno es una ayuda directa y esto es una ayuda indirecta que la empresa va a ver su resultado pues cuando se deduzca a la hora de liquidar el impuesto de sociedades. Y ya para finalizar, comentaros que tenemos una red de información, la red PID. Yo no sé si CEDMAR estáis en esta red o, bueno, pues en su momento podría ser, donde a través de organismos por toda España con conocimiento de innovación, etcétera, bueno, pues se pueden responder preguntas sobre I+D+I, proyectos de innovación, etcétera. Consultas genéricas, bueno, también de más detalle, que según su nivel de dificultad, pues se van elevando desde los nodos más básicos pues hasta los nodos regionales, nacionales y finalmente en algún caso pues se nos deriva a acceder directamente. Entonces aquí consultas que podéis tener las podéis hacer y os la van a responder pues en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y ahora ya está, sí que he acabado. No sé si queréis si tenéis alguna pregunta, algún comentario o alguna cuestión, pues es ahora el momento. Yo no sé si nos hemos pasado el tiempo previsto mucho de energías renovables, tecnologías medioambientales, eficiencia en el uso de recursos, energía, etcétera. Os lo comentaré porque, como os digo, es la principal novedad que tenemos y lo hemos sacado como una convocatoria, digamos, cerrada en un periodo definido, a diferencia de otros proyectos CEDETI que son convocatoria abierta todo el año. Y ahora mismo el periodo de convocatoria está, como os digo, abierto hasta el 4 de octubre. Una vez que os explique las EA Grants, os comentaré las líneas de financiación que tenemos para empresas de base tecnológica, el instrumento Neotec principal, para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Y ya para ir acabando, pues os daré aquí unas pinceladas sobre los programas internacionales de I+D. En este caso voy a comentaros sobre todo los programas de cooperación tecnológica internacional, programas bilaterales que gestiona CEDETI. No hablaré del programa marco europeo, pues tenemos otros compañeros que llevan esos temas y a los que conocéis muy bien. Y ya finalizaré con los servicios que también damos, aparte de la ayuda financiera directa, que es lo que os habré venido comentando en las otras líneas de la presentación. Bueno, ¿quiénes somos? Pues nada, pues lo primero es agradeceros a vosotros, a ti, a Rosa María, pues acogernos de nuevo aquí. Voy a intentar, me presento, soy Carlos Franco, tú lo has comentado, trabajo en un departamento que se encarga de la promoción de los instrumentos CEDETI y también asesoramiento experto. Ayudamos a las empresas, a cualquier tipo de entidad que quiera colaborar con CEDETI, que tenga ideas de innovación, de proyectos de I+D, pues le ayudamos a orientarlas de cara a obtener la mejor financiación posible, ya sea con nuestros instrumentos, lógicamente nuestra prioridad, o bien orientándole otros posibles vías de financiación, ya sea a nivel del Estado, de nivel de comunidad autónoma o internacionales europeas.
Bueno, sin más, voy a pasar a comentar, a explicaros la presentación. Voy a centrarme en varios instrumentos, sobre todo en uno de ellos, que es la novedad que tenemos, las EA Grants, las ayudas para proyectos medioambientales de energías renovables, pero también os daré pues unos comentarios generales sobre los instrumentos que ya son más conocidos, llevan en vigor varios meses, pero que también creo que pueden ser de interés. Bueno, sin más empiezo. Este es el índice de la presentación, lo que voy a comentaros, cuál es el ámbito de actuación de CEDETI, comentaros quiénes somos un poquito para aquellos que no nos conozcan, o nos conozcan menos. A partir de ahí ya, después de presentaros CEDETI, comentaré los instrumentos concretos que tenemos para apoyar proyectos de I+D empresarial y proyectos de innovación tecnológica. Bueno, digo lo de empresarial porque nosotros financiamos proyectos siempre liderados, promovidos, lanzados por empresas, agrupaciones mercantiles de empresas, cooperativas, etcétera, donde los centros de investigación son colaboradores muy importantes, pero en nuestro caso siempre van subcontratados acompañando a las empresas que lanzan, promueven los proyectos. En el punto 3, donde me extenderé un poquito más, porque es la principal novedad que tenemos, es la convocatoria EA Grants, que hemos podido sacar gracias a un dinero que nos ha llegado de colaboración de Noruega con la Unión Europea, del espacio económico europeo, un instrumento de ayuda centrado básicamente en proyectos en que las empresas intenten trabajar en cooperación para facilitar después el que puedan acceder a programas multilaterales o europeos donde se trabaja en cooperación, y también intentamos fomentar pues la transferencia tecnológica. Intentamos, en la medida de lo posible, que en los proyectos colaboren centros de investigación, centros tecnológicos, aportando su conocimiento y haciendo investigación aplicada, orientada y que, bueno, aplicada en este caso, y que pueda llegar a mercado gracias a los desarrollos que hagan las empresas. Ámbito de actuación de CEDETI. Bueno, estos son los 4 principales. El más importante, bueno, por lo menos hoy, para lo que os quiero comentar, es la parte de financiación de proyectos. Nosotros aquí trabajamos en la evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos que presenta CEDETI es interna, salvo en algunos casos concretos los que pedimos un informe externo. El grueso de la evaluación técnica y financiera se hace dentro de la casa, porque como veréis el instrumento son créditos con parte no reembolsable, parte de subvención, pero son créditos, hay que reembolsarlos. Por lo tanto, cuando nos presenta un proyecto, evaluamos la parte, digamos, técnica. Supongo que nos conocéis prácticamente todos. Somos un organismo público creado en el año 77. Somos entidad pública empresarial, lo que significa que con terceros funcionamos en derecho privado, o sea, somos públicos 100%, dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad, somos, digamos, dentro de la pata competitividad, el organismo principal del Ministerio para apoyar la I+D+I empresarial, como veis aquí, agente de financiación de innovación empresarial. Pero bueno, como os decía, siendo público 100%, con terceros funcionamos en derecho privado, lo que en principio entendemos que nos da más agilidad a la hora de poder apoyar los proyectos de empresa, ¿no? Que pues llevan otros tiempos distintos a lo que son quizás los proyectos de la investigación científica. Y nuestro objetivo, lo veis aquí, bueno, pues modestamente contribuir a intentar aumentar la competitividad de las empresas españolas mediante la mejora de su nivel tecnológico, en un modelo basado en excelencia, demanda empresarial. Nosotros no marcamos líneas prioritarias, son las empresas quienes nos, digamos, presentan sus proyectos sobre aquellos temáticas, objetivos sobre los que quieren trabajar, buscando excelencia tecnológica, y aunque no lo ponga aquí, también promovemos